de dos, señor, el día de hoy. El señor, también usted tiene de dos el día de hoy. ¿Sonreír o amargarse? Van a haber problemas, van a haber situaciones negativas, va a haber cosas que no le agraden el día de hoy. ¿Y qué va a hacer? ¿Quedarse a quejarse o transformar su día? Vamos a ver lo que el universo le tiene preparado para que podamos transformar el día de hoy. Aries. Yo soy seguridad, mi querido Aries. Hoy vamos a impulsar, vamos a empujar la energía universal para que nos traiga el bienestar, la armonía que está destinado hacia nosotros. Paso firme, paso seguro, decisiones claras, todo de manera muy congruente y vas a tener un día exitoso. Tauro. Mira, Tauro, hoy las cosas no están como tú quieres siempre y eso está bien. No es necesario que siempre nos vaya de maravilla, que siempre todo esté perfecto. Tauro, a veces hay cosas, hay momentos que tenemos que cambiar, transformar, analizar, reflexionar. El día de hoy tu decreto es equilibrio mis sentimientos para que podamos transformar la parte emocional y aprovechar, digamos, la energía positiva de nuestra voluntad para poder hacer que las cosas fluyan justo como nosotros queremos. Géminis. El universo me guía, porque ¿sabes qué, mi querido Géminis? El día de hoy los ángeles van a estar a tu favor, te van a ayudar, te van a guiar, te van a proteger, te van a dar aquello que tú necesitas. Así es que mucha atención, el universo me guía. Recuerde, señor, señora, que los decretos de Nicté Bustamante se repiten 3 veces en 3 ocasiones en este día y, por supuesto, a lo largo de la semana. Cáncer. Mis emociones fluyen, Cáncer, para que todo esté de maravilla. Así es que vamos a poner mucha atención el día de hoy. Estamos en el drama, Cáncer. Andamos sintiéndonos mal, el corazoncito está un poquito roto, estamos un poquito tristes. Hay que darnos tiempo, hay que darnos un poquito de momento, respirar profundo, pensar en algo positivo y, como diría Peter Pan, piensa en algo lindo y entonces vive feliz. Vámonos con Leo. Yo soy serenidad, Leo, tranquilo. Estás en el día de tu cumple, no te enojes. ¿Para qué te enojas? Ya estás en tu periodo de tener un buen cumpleaños, así es que sonríe, diviértete, pásatela bonito, haz cosas lindas, no andes exaltado o exaltada, nerviosa, tensa. Tú tranquilo y vas a ver que todo va a salir perfecto, Virgo. Transformo mi destino. Este decreto te va a ayudar a transformar en bienestar todo lo que el universo tiene preparado para ti. Es verdad que el destino ya tiene una línea, ya tiene una directriz, pero tú puedes transformarlo hacia lo que tú desees. Así es que enfoca, visualiza para que puedas obtener lo que tú deseas. Libra. Agradezco y fluyo. Hoy hay un día extraordinario que te está esperando afuera, el sol maravilloso, las aves están rodeándote, así es que esta semana agradezco y fluyo 3 veces en 3 ocasiones en este día y lo puedes repetir a lo largo de la semana y verás que vas a tener un día extraordinario. Escorpio. Los enemigos se alejan, mucho cuidado, Escorpión querido, porque pueden haber situaciones, circunstancias negativas que te generen alguna clase de caos, conflictos, situaciones, aguas con los asaltantes. Entonces, mucha atención, vamos a elevar nuestras medidas de seguridad. Los enemigos se alejan y el universo es quien se va a encargar de que tengas un día extraordinario y estés protegido. Sagitario. Recibo en prosperidad. Ay, tocallito de signo, qué bueno que hoy vamos a tener un día extraordinario. La parte económica se resuelve, así es que recibo en prosperidad para que lo potenciemos. El dinero, el bienestar, la prosperidad ya está dirigida hacia nosotras o nosotros. Lo que tenemos que hacer solamente es potenciarlo con el decreto que les estoy recomendando, Capricornio. La abundancia fluye. Ay, los capricornianos invitan el desayuno el día de hoy porque el dinero viene a manos llenas. Así es que vamos a hacer que esta abundancia se manifieste de forma más intensa. La abundancia fluye. Repite tu decreto y vamos a potenciar una energía que de manera natural está ahí para nosotros. Acuario. Nada me detiene. ¡Ánimo! ¡Ánimo, mis acuarianos adorados! Van a poder lograr todo lo que ustedes se propongan, lo que quieran conquistar. Nada me detiene. Van a haber algunas situaciones que no están completamente en orden, pero tú lo puedes transformar. Así es que nada te detenga. Piscis.
Tomo la vida en perfecta armonía. Hay que revisar aquello que nos está creando un conflicto, mi querido Piscis, para que puedas transformarlo, para que puedas tomar el control de cada situación y de esta manera lograr hacer todo lo que tú te propongas. Y como siempre le digo, señor, señora, el secreto está en ¿qué? En mantener una actitud positiva, una sonrisa de oreja a oreja, saber qué es lo que quieres, saber hacia dónde vas y siempre con esa actitud de triunfo porque tú te lo mereces.